Hollywood nos ha regalado a los villanos más icónicos del cine de terror. Piensa en Norman Bates en Psicosis, vistiéndose con la ropa de su madre muerta. Piensa en Leatherface en La Masacre de Texas, usando una máscara de piel humana. O en Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes, intentando crear un traje de mujer. Seguramente crees que estas mentes solo existen en las peores pesadillas de los escritores, pero la realidad es mucho más perturbadora. Todos ellos nacieron de la historia real de un solo hombre, un granjero tímido, solitario y aparentemente inofensivo de Plainfield, Wisconsin. Su nombre era Edward Theodore Gein. Cuando la policía entró a su granja en noviembre de 1957 buscando una mujer desaparecida, no encontraron un hogar, encontraron un museo del horror, lámparas, platos y prendas de vestir confeccionadas enteramente con restos humanos. Pero hoy no nos vamos a enfocar solo en el morbo de sus crímenes. Hoy vamos a responder a la verdadera pregunta que dejó temblando a los psiquiatras de la época. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona para que decida cruzar esa línea? ¿Nació siendo un monstruo o su entorno lo destruyó? Prepárate, porque hoy desarmaremos la biografía de los verdaderos diagnósticos clínicos de Ed Gein. Quédate hasta el final, porque el veredicto de los médicos te va a volar la cabeza. Comencemos. Para entender a Ed Gein, tenemos que viajar a su infancia. Ed nació en 1906 en Wisconsin. Su familia era la receta perfecta para el desastre psicológico. Su padre, George Gein, era un alcohólico violento que apenas si podía mantener un trabajo. Pero la verdadera fuerza de la casa era su madre, Augusta Gein. Augusta era una fanática religiosa extrema. Ella creía firmemente que el mundo exterior estaba maldito, que el sexo era el pecado definitivo y que todas las mujeres, excepto ella, eran pecadoras y enviadas del demonio. Para proteger a sus dos hijos, Harry y el pequeño Ed, Augusta obligó a la familia a mudarse a una granja completamente aislada de Plainfield. A Ed no se le permitía tener amigos. Si intentaba hablar con alguien en la escuela, su madre lo castigaba severamente. Imagínate crecer así, atrapado en un terreno congelado, con un padre que te golpea y una madre que te dice todos los días que si miras a una chica te vas a ir al infierno. Aquella dinámica provocó que Ed desarrollara una dependencia enfermiza hacia ella. Su mente infantil creó un mecanismo de defensa. Su madre era su Dios, su única fuente de seguridad. Los años pasaron y la muerte empezó a rodear la granja. En 1940 murió su padre y en 1944 su hermano mayor, pues Henry murió de un misterioso incendio forestal cerca de la granja. Aunque se reportó como un accidente, los médicos notaron golpes muy extraños en la cabeza de Henry. Hasta el día de hoy, muchos sospechan que Ed pudo haber tenido algo que ver. Pero el golpe final al frágil cerebro de Ed llegó en diciembre de 1945. Augusta Gein fallece tras un derrame cerebral. Ed se quedó completamente solo en el mundo, y fue exactamente en ese momento cuando las barreras de su realidad se rompieron para siempre. ¿Qué hace un hombre que solo sabe obedecer a una madre y ya no está? Ed clausuró con tablas de madera la habitación de Augusta, manteniéndola intacta como un santuario. Mientras tanto, él se mudó a un cuarto pequeño junto a la cocina, que pronto convirtió en un basurero. Sin nadie que lo controlara, Ed comenzó a obsesionarse con libros de anatomía, historias de atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y las secciones de obituarios de periódicos locales. Poco después de la muerte de su madre, Ed Gein comenzó a visitar los cementerios locales a mitad de la noche. Buscaba tumbas de mujeres de mediana edad que se parecieran físicamente a Augusta, desenterraba los cuerpos, se llevaba partes a su casa y volvía a cerrar la fosa con tanta precisión que nadie sospechaba nada. Hizo esto unas 40 veces. Pero la obsesión creció, ya no le bastaban los cementerios. El 16 de noviembre de 1957, la dueña de una ferretería local, Bernice Gordon, desapareció misteriosamente. Su hijo, que era subguacil, descubrió que la última compra registrada en la tienda la había hecho Ed Gein. Cuando la policía llegó a la granja de Ed esa misma noche, pensaron que interrogarían a un granjero excéntrico. Lo que descubrieron al encender las linternas dejó marcado a esos oficiales por el resto de sus vidas. En el cobertizo encontraron el cuerpo de Bernice Gordon. Dentro de la casa, el panorama era dantesco.
utensilios de cocina hechos con huesos, máscaras de piel humana colgadas en las paredes y un traje completo de mujer guardado en el closet. Ed Gein confesó todo sin oponer resistencia, no mostró culpa, ni enojo, ni malicia. Hablaba de lo que había hecho como si estuviera describiendo una tarde aburrida arreglando su tractor. Aquí es donde entra la ciencia. Tras su arresto, Ed Gein no fue enviado directamente a una celda común. Los oficiales se dieron cuenta de inmediato que este hombre no operaba bajo una lógica humana normal. Fue sometido a intensos exámenes por parte de los mejores psiquiatras del estado. Basados en los reportes clínicos oficiales de la época, ¿cuál fue el verdadero diagnóstico de Ed Gein? Vamos a explicarlos de forma sencilla. Número 1. Esquizofrenia, condición crónica, psicosis. Los médicos determinaron unánimemente que Ed sufría de esquizofrenia acompañada de un severo estado de psicosis. La psicosis significa básicamente que la mente pierde contacto con la realidad. Ed no habitaba en el mismo mundo que nosotros, pues él experimentaba alucinaciones, escuchaba la voz de su madre muerta dándole órdenes y veía apariciones de ella en la granja. Para su cerebro dañado, su madre seguía controlando su vida. Número 2. Trastorno esquizoide. También se documentó que presentaba rasgos de un trastorno esquizoide. Esto explica por qué el aislamiento absoluto no le incomodaba. Las personas con este rasgo tienen un desinterés total por las relaciones sociales. Son emocionalmente frías y prefieren vivir atrapadas en su propio mundo de fantasías. Número 3. El complejo de Edipo y el trauma de apego. Aunque este pertenece más al análisis psicológico que a un manual médico básico, los expertos coinciden que Ed sufrió de un trauma de apego desorganizado severo. Su madre lo destruyó emocionalmente, le causó una represión sexual absoluta. Ed sentía un conflicto masivo, amaba vacamente a su madre, pero al mismo tiempo odiaba la sumisión en la que vivía. Cuando ella murió, el dolor fue tan insoportable que su mente ideó una solución delirante. Si no puedo tener a mi madre, me convertiré en ella. Por eso robaba los cuerpos. Quería tener un traje de piel tan real para ponérselo y literalmente transformarse en Augusta. Debido a estos trastornos severos, en 1957 el juez dictaminó que Ed Gein no estaba mentalmente capacitado para enfrentar un juicio. No podía comprender la corte ni ayudar a su propia defensa, por lo que fue internado en el Hospital Estatal Central para Crímenes Dementes. Pasaron más de 10 años. Con tratamiento médico, una rutina estricta y fármacos, la mente de Ed se estableció. En 1968, los doctores dijeron: «Estás listo para responder por tus actos». El juicio fue corto. El veredicto final dictó que era culpable, pero legalmente inocente por razones de locura. Fue enviado de por vida a instituciones psiquiátricas, terminando sus días en el Instituto de Salud Mental de Mendota. Y aquí viene el giro más extraño de toda esta historia. Cualquiera pensaría que el carnicero de Plainfield causaría caos en el hospital, pero la realidad sorprendió a todos los custodios. Ed Gein se convirtió en un paciente modelo. Era amable, sumamente educado, jamás buscó problemas y pasaba sus días haciendo trabajos de carpintería y leyendo pacíficamente. Los psicólogos clínicos tienen una explicación fascinante para esto. El hospital le dio a Ed finalmente la estructura, los límites y la paz que su madre Augusta nunca le permitió tener en la granja. Encontró su libertad dentro de un manicomio. Finalmente, el 26 de julio de 1984, a los 77 años, Edward Gein falleció en la cama de hospital debido a complicaciones de cáncer. Fue enterrado en el mismo cementerio de Plainfield, justo al lado de la tumba de su madre, el mismo lugar donde sacó tantas pesadillas. La historia de Ed Gein es aterradora, sí, pero también nos deja una lección clínica muy profunda. Nos demuestra cómo el aislamiento extremo, el abuso emocional y la falta de atención en enfermedades graves pueden unirse para crear una tormenta perfecta de oscuridad absoluta. Él no quería destruir el mundo, pero su propia mente ya estaba completamente destruida. Si te ha gustado este análisis profundo y psicológico, no olvides darle un buen me gusta al video
y suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo video. Déjame abajo tu comentario. ¿Crees que Ed Gein habría sido una persona normal si hubiera tenido una infancia diferente? ¿O su destino ya estaba marcado por la genética? Los leo a todos. Nos vemos en el próximo video.